Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo saludo especial en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, en este día muy especial, este martes 23 de septiembre. Prácticamente estamos entrando en la parte final de este mes de septiembre. Así es que saludos muy especiales para toda nuestra audiencia a lo largo de todos los Estados Unidos de América. Y saludos muy especiales para todo Europa, y anunciarles que muy pronto en Europa estaremos consecutivamente en Suiza, estaremos en Múnich, Alemania, y estaremos con la grandísima comunidad brasileña, portuguesa en Londres, Inglaterra. Así es que prepárense, mayor información en las futuras cercanas semanas. Feliz Año Nuevo también para toda la comunidad judía, hasta allá en Israel, en especial a todos nuestros amigos que escuchan. Feliz Año Nuevo, Rosh Hashanah, es el Año Nuevo israelí. Bien, también un saludo muy especial, con fuertes reclamos este fin de semana que estuvimos allá en la ciudad de Dallas, Texas, en especial hermanos allí de la iglesia Ebenezer, Templo Ebenezer, donde tuvimos una impresionante experiencia espiritual viernes, sábado y domingo junto al cantante Oscar Medina. Fue algo impresionante, lleno total, caos completo en el parqueo, los parqueos vecinos que se lograron pedir. Fue caos completo, lleno total desde el viernes en la noche, el sábado en la noche, domingo a las 10 de la mañana y el domingo por la tarde. Impresionante, fue una bendición tremenda con múltiples de almas entregadas al Señor Jesucristo. Fue una tremenda bendición. Pues bien, allí múltiples de hermanos, algunos con fuerte reclamo diciendo que cómo es posible que no nos acordamos en el programa Mundo Actual de los hermanos de Dallas, Texas. Así es que saludos para esa enorme comunidad de oyentes del programa El Mundo Actual en Dallas, Texas. Se acercaban los hermanos y decían, somos fieles oyentes del programa y lo escuchamos. Me decía una de las hermanas, ahí en mi trabajo y todo lo escucho por mi teléfono celular, en vivo, el programa El Mundo Actual. Así es que saludos entonces para nuestros queridísimos hermanos de toda esa área de Dallas, Texas, que tuvimos 3 días gigantes en el 21 aniversario de la iglesia Ebenezer y su pastor Ismael Pineda. Dios me les bendiga a todos ellos. Pues bien, ahora vamos a prepararnos con la bendita palabra del Señor en este momento. Y viene un tema de profundo interés. Profundo interés. Vamos a titular Paternidad Espiritual, así como lo escucha, Paternidad Espiritual. Para ello vamos rápidamente a leer la palabra del Señor y entraremos en detalles a lo largo del programa de este tema. En el libro de Mateo capítulo 23, el versículo 8 al versículo 9 o más adelante todavía, dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amante y Dios y Padre celestial, bendice ese tema especial para toda nuestra audiencia, y que sea de bendición y de una advertencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No cabe duda que en estos primeros 14 años de este siglo XXI hemos venido siendo bombardeados por una enorme cantidad de influencias neopentecostales, por no decir por una ola de infiltraciones de maestros falsos o guías ciegos, o una multiplicidad de herejes que se nos han infiltrado en todas las formas fuertes o instituciones de nuestra iglesia evangélica en estos 14 años. Estos elementos que se han revestido de títulos de autoridad, haciendo uso sin darse cuenta ellos de las palabras de Jesús, cuando dijo que en los últimos días vendrían muchos falsos cristos, es decir, muchos falsos ungidos y muchos falsos profetas, es decir, falsas personas que se autonombran como la boca de Dios. En estos 14 años ha venido una enorme invasión de estos personajes que vienen tratando de imponer y acreditándose una multitud de títulos que en algunos momentos podrían considerarse como peligrosísimos delante de Dios, y en algunas veces tergiversando el sentimiento profundo de las Sagradas Escrituras, y todo con el profundo deseo de obtener mayor control de poder y de manipulación. Así es que valdría la pena que analicemos, porque esta marejada de manipulaciones y de poderes y de títulos para influenciar y manipular ha sucedido con una gran potencia en estos primeros 14 años de este siglo XXI. Desde el momento que comenzaron con el movimiento o la famosa, más bien, reforma apostólica, que se dio unos 4 años antes del 2000, y que a partir de ese momento, con esos libritos que salieron e invadieron las que hasta antes de 1996 múltiples de nuestras editoriales evangélicas, sobre todo las pentecostales, se consideraban como muy éticas y como muy estrictas la clase de literatura que ellos aceptaban. No sabemos, solo Dios sabe qué clase de poderes intervinieron en estas editoriales, que de momento los grandes buenos libros y escritos empezaron a salir totalmente de circulación, y una marcada de libros completamente de doctrinas tergiversadas comenzaron a inundar la inmensa mayoría, tal vez el 95% de las librerías cristianas adeptas a estas editoriales. De ahí esos libritos de la reforma apostólica y profética empezó a surgir a comienzo del siglo XXI la enorme calentura por los títulos sacerdotales, es decir, títulos espirituales. Muchos de estos líderes sentían que si no tenían ese título, esos títulos sacerdotales, entonces no tendrían gran influencia en su feligresía, y por lo tanto no podrían alcanzar el objetivo codicioso que ellos traían en lo más profundo de sus corazones. De ahí que empezó a surgir los títulos de apóstoles. De momento ya aquellos hombres, como los de las décadas atrás, que para ellos era un honor utilizar el título de pastor o utilizar el título de un evangelista, de momento estos títulos se volvieron como algo vergonzoso,
ya no querían utilizar esos títulos, sino el título de profeta. Al darse este título, de momento se volvió una marejada a lo largo que toda una cantidad enorme se estaban dando el título de apóstoles. Esto, por supuesto, creó lo que se llama una competencia de poder. Inmediatamente los promulgores de esto se dieron cuenta que en cuestión de años ya no iban a ser los máximos porque todos estaban utilizando el mismo título. De ahí que empezaron a utilizar otros títulos sacerdotales y ahí empezaron a utilizar títulos de apóstoles, dando a entender que igual que habían apóstoles, ahora habían otros encima de esos apóstoles. Pero igual empezaron también, cuando escucharon estos títulos, otros a darse esos mismos títulos por encima. Y entonces inmediatamente trataron de sacar otros títulos y vinieron dándose el título de maestro de apóstoles. Después ya multitud empezó de esta gente a utilizar esos títulos. Y después vinieron también otros para darse otros títulos por encima de ellos. Y utilizaron el título de apóstol y profeta. Después que en estos 14 años empezó igual que los demás títulos, a proliferarse. Entonces, los que quieren siempre estar en jerarquía, entre comillas, sacerdotal, espiritualmente hablando de la Biblia, eclesiástico más bien, entonces ya no les alcanzaba el título de pastor y profeta, sino que entonces subieron otro título más grande y utilizaron el título de patriarca, dando a entender que ellos son padres de naciones. En todos estos títulos que ellos se han dado, han ajustado la Biblia a ellos. Es decir, no es que la Biblia los respalde, sino que sencillamente manipulan las sagradas escrituras y sacan de contexto para de esa manera justificar sus títulos, que no es con el profundo deseo de alcanzar más almas, lo cual no estaría mal, sino es con el deseo de alcanzar mayor control, poder y veneración, con la cual vienen jugosas entradas. Así es que empezaron a utilizar estas cantidades enormes de títulos eclesiásticos, con lo cual cada día, en lugar de parecerse más a la iglesia primitiva del Señor Jesucristo, empezaron a identificarse más abiertos con la iglesia de Roma. Y así han venido creciendo a tal magnitud que luego de tratarse de llamar patriarca, para estar encima de los que son apóstoles y para estar encima de los que usan el título de maestro, apóstol de apóstoles, y para estar encima de los que se dicen maestro de apóstoles, y para estar encima de los que se dicen profeta y apóstol, entonces viene la jerarquía de patriarcado. Pero de momento también otros, en el mismo espíritu de codicia, de control, empezaron a darse cuenta que ya muchos estaban utilizando el título de patriarca y que ha resurgido en enorme cantidad de esto. A todo esto uno se pregunta cómo es posible que un pueblo supuestamente evangélico se haya prestado para seguir a esta enorme cantidad de personas quienes se dan ese título para ser venerado. Alguien dijo que un ídolo no es ídolo si no tiene idólatra, y por lo tanto la mayor condenación la tienen los idólatras. La verdad, el gran problema que tenemos tal vez no son estos hombres, que sí, por supuesto que sí, son los instrumentos del enemigo. Pero la mayor tragedia, sin lugar a duda, es la multitud de gente que, confesando conocer a Dios con sus hechos, prácticamente lo están negando. La iglesia de los Corintios tuvo en su momento glorioso. Fue una iglesia extraordinaria, una de las iglesias que más se glorió al apóstol San Pablo. De hecho, si el Señor así
así lo permite y si Él no ha venido, en septiembre del próximo año estaremos viajando casi con la totalidad del grupo que nos acompañó en el mes pasado de abril, en este abril pasado de este año 2014, a las 7 iglesias del Apocalipsis. Estaremos haciendo una peregrinación específicamente para tomar tiempo estar donde fue la iglesia de Corinto. Esa iglesia que fue en un momento como el símbolo del apostolado, del apóstol San Pablo, de quien hemos múltiples de veces hablado, mereció utilizar ese título, aunque él dice que es el último y un abortivo. Es decir, él mismo reconocía que el apostolado jerárquico solo fue para 12 hombres, los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Pero ese es otro tema. Lo que estamos hablando es que la iglesia de Corinto, sin ninguna duda, fue una iglesia extraordinaria. Una iglesia llena, igual que la iglesia de los Éfesos, con gente muy inteligente y gente muy filosófica que se habían convertido a Cristo. De hecho, la influencia de las filosofías griegas era tan importante. Era gente de profunda literatura, igual que los de Éfeso. Por lo tanto, la iglesia cristiana de Corinto estaba llena de gente muy preparada o gente que le gustaba la investigación, gente que se metía en profundidad a las lecturas y a las filosofías. Sin embargo, cuando ellos se metieron en profundidad, cuando conocieron el evangelio, el cristianismo, ellos se metieron a profundidad a estudiar no solamente las cartas que mandaba Pablo, sino las declaraciones de los apóstoles de Jerusalén. Llegó un momento en que los corintios sucedió un problema y al cual Pablo se dirige a ellos después en una exhortación. Y es que llevaron ellos a darle más importancia al profundo conocimiento y dejaron, por otro lado, la espiritualidad. Una vez grabé un estudio que lo tenemos grabado que se llama Las 10 Vírgenes, donde menciono en ese estudio que está disponible en nuestra oficina, y menciono que la lámpara sin aceite no da luz y el aceite sin lámpara no da luz, porque las dos cosas son recíprocas. Estamos hablando que la palabra es la lámpara y que el Espíritu Santo es el aceite, y que las dos cosas son combinadas perfectamente. Es lo que necesita toda verdadera iglesia o todo verdadero creyente. La iglesia de los Corintios había tomado en profundidad como una herencia, una disciplina que ellos traían desde antes de convertirse, el asunto de documentarse y estar informado. De tal manera que ellos se habían documentado hasta lo sumo en cuanto a la nueva experiencia del evangelio. Sin embargo, habían menospreciado en algún momento, cuando estuvieron a la altura los dones del Espíritu Santo, llegó un momento en que se relegaron a la experiencia espiritual para irse completamente hacia lo sumo del conocimiento. Al llegar a este aspecto, no es que era un pecado. El problema fue que las dos cosas tienen que ir paralelas. El apóstol San Pablo les pega una regañada y le dice que no hagan eso, que no dejen lo uno, que no dejen lo otro. Pero lo que está sucediendo con la iglesia pentecostal del siglo XXI, y por qué no, también nuestra iglesia conservadora, es que lejos de meterse en la profundidad del conocimiento de la palabra, más bien han ido al otro extremo de lo que fue la iglesia de los Corintios. La iglesia evangélica del siglo XXI, en especial la iglesia pentecostal, se volvió eminentemente apasionada por las experiencias espirituales, pero completamente alérgica al estudio de la palabra de Dios, lo que ha ocasionado una profunda ignorancia del conocimiento de las Sagradas Escrituras, al desconocer casi en su totalidad las Escrituras, a tal magnitud que hoy en día multitudes de estos evangélicos y sus líderes en su propia iglesia ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia,
Ni siquiera conocen concepto por qué es la palabra Biblia. Ni siquiera conocen los conceptos, el por qué un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Y mucho menos las historias que originaron la documentación del canon de las Sagradas Escrituras. Esa es la crisis verdadera que está viviendo nuestra iglesia. Se ha perdido esa pasión de la investigación, del estudio de las Sagradas Escrituras. Y ya no escuchamos a esas gente que conocimos allá en los 80, los 70, que se recitaban de memoria capítulos enteros de las Sagradas Escrituras. La semana pasada nos gozábamos con una niña preciosa que apareció en las redes sociales. Y esta niña, en una forma linda y preciosa, recitaba todo un pasaje completo, un salmo completo de las Sagradas Escrituras. Y lo hacía tan precioso la niña que nos hacía recordar esos viejos tiempos auténticos de la iglesia cristiana. Hoy en día, tristemente y lamentablemente, la Biblia se ha vuelto simplemente un libro solamente de decoración, pero no para la lectura. Hoy en día, multitudes de evangélicos van a la librería y es casi seguro que las Biblias están bien escondidas, porque lo que quieren es promover los libritos plagados de todo este neopentecostalismo y plagados de impresionantes herejías. Lastimosamente, la inmensa mayoría de nuestras editoriales evangélicas se fueron por el asunto de la codicia y perdieron la pasión, el objetivo de sus fundadores, que ya están muertos, de poner una literatura celosa, una literatura que exaltara a la verdad. Mas hoy en día, lastimosamente, en los grandes eventos anuales que hacen de Expo, no es para dar a conocer un libro profundo de conocimiento y de enseñanza, sino para dar a conocer las fantásticas historias o los libros plagados, exaltando la gloria de los grandes hombres, entre comillas, y relegando a segundo plano al propio Señor Jesucristo y por ende a nuestro Padre Celestial. De ahí que entonces estos personajes, tratando de relegar a segundo plano a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, han empezado a promulgarse poderosos títulos y a plagar las librerías con estas clases de libritos. Como decía, lamentablemente y tristemente y catastróficamente, es más fácil que en la casa de nuestros evangélicos pentecostales encuentre un librito rayado por todos lados de estos elementos, a que les encuentre una Biblia completamente subrayada de los versículos de la Biblia, de los pasajes que ellos están estudiando. Tristemente, hoy nuestro pueblo evangélico está en la profunda ignorancia de las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando el pueblo deja de un lado el conocimiento de la Biblia, es cuando cae en las manipulaciones y en el engaño y en una sequedad espiritual. De ahí, como decíamos, el ídolo no es ídolo si no tiene idólatra. ¿Cómo puede ser posible que hayan seguidores a multitudes con una Biblia debajo del brazo, siguiendo a hombres como elementos que los hemos visto abiertamente usando una manguera y tirando supuestamente agua de unción? O elementos que se dicen que son tan súper ungidos y que tienen las dos manos ocupadas y que por lo tanto tienen que usar sus pies para tocar a la gente para que se caiga. O elementos que utilizan cosas completamente antihigiénicas, como utilizar los famosos pañuelos de sus propios sudores. Pero más que eso, en los últimos movimientos que estamos viendo son estos hombres que ahora ya se cansaron de ser apóstoles y ahora dicen patriarca, y lo que es más, hasta se visten en forma antigua. Se ponen sandalias y túnicas y se suben con un bastón al púlpito, y aquella
enorme cantidad de seguidores, en lugar de repudiar estas cosas, los aplauden y los admiran y los idolatran, casi como venerándolo e adorrillándose frente a ellos. ¿A qué se debe todo esto? A la gran catástrofe espiritual, al gran vacío del conocimiento de las benditas y sagradas escrituras. Esa es la crisis. Esa es la realidad, esa es la tragedia que estamos viviendo en estos momentos. Esto hasta dónde va a llegar no lo sabemos, pero está llegando a niveles de blasfemia sin precedentes. Lastimosamente nadie está poniendo un alto a esto. Nuestros grandes concilios que una vez sirvieron como entes de regular nuestro sistema evangélico. Algunos de estos concilios pentecostales que nos sentíamos orgullosos de ellos por su pasión doctrinal y su conocimiento bíblico. Hoy en día, lastimosamente, estos grandes concilios pentecostales en su mayoría y conservadores también han sucumbido. Si no han sucumbido, se esconden debajo de un púlpito porque les da miedo denunciar ante el gran escaparate, no tanto por estos pseudos líderes, sino por la multitud de idólatras que los está siguiendo. Esa es la situación. Ese es el momento crítico que también en su momento lo vivió Israel. Y que en aquel momento, por supuesto, demoralizó a muchos siervos verdaderos, entre ellos el propio profeta Elías, que en su momento, desmoralizado ante ver una multitud del pueblo de Israel que rendía pleitesía a los soberbios profetas de Baal, que adoraban a Baal-Brid, o que se conoce como Señor del Pacto, y que en aquel momento de desmoralización del profeta Elías acude al monte Horeb, y ahí en el monte Horeb hace su reclamo fuerte al Señor, diciéndole que prácticamente solo él ha quedado. Pero la divina respuesta le dice que se equivoca, que sea lo que sea, Dios siempre se guarda un remanente. Este remanente eran 7,000 que no habían doblado sus rodillas. El problema es que este remanente estaba escondido en ese momento por el tremendo o la gigantesca campaña de intimidación que lideraba esta señora, esa bruja o Jezabel, o como le quieran llamar, la malvada Jezabel. Es posible que muchos de nuestros concilios pentecostales y conservadores tal vez no han negado sus principios doctrinales, pero ante el enorme escaparate o la enorme propaganda de intimidación y por las infiltraciones de profundos líderes dentro de sus propios concilios, les da miedo levantar su voz, y cual 7,000 que no doblaron su rodilla, aunque no han doblado sus rodillas, prefieren esconderse. Pero esa es la triste realidad, donde no estamos tocando puntos que podrían ser eminentemente peligrosos en estas alturas cerca de la venida de Cristo Jesús. ¿Hasta dónde van a llegar estos títulos? El asunto es que todas estas personas que se autoaplican estos títulos, por supuesto que utilizan la Biblia. Porque si no utilizaran la Biblia, entonces no podrían alcanzar esa autoridad que ellos necesitan para manipular. En otras palabras, necesitan a Jesús, pero no es porque aman a Jesús. Necesitan utilizar el manto de Jesús, pero no quieren a Jesús. Necesitan vivir del nombre de Jesús, pero no quieren mencionar el nombre de Jesús, como ciertos líderes cantantes que en sus canciones nuevas no quieren mencionar a aquel que les dio nombre cuando no eran nadie antes de ser cantantes cristianos. Esto es el peligro que estamos hablando con tantos títulos eclesiásticos que estamos hablando. Es decir, desde ya no se quieren llamar un pastor, que no es algo malo, sino es algo lindo, y que durante 2000 años la inmensa mayoría de los ministros se sintieron honrados en llamarse pastores.
El mismo apóstol Pablo, escribiendo la carta, en una de sus cartas, da honor a los pastores y le dice que un día el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo, honrará el trabajo de esos fieles hombres. Es decir, utilizar el título de pastor en ningún momento significaba una afrenta a lo largo de casi 2000 o digamos 2000 años. Igual que ya en los 80, en los 70 y parte de los 90, igual que era un honor, una bendición, utilizar el título de pastor. Y de hecho, cuando las autoridades mismas en Estados Unidos de América, un país altamente de principios cristianos, y el mismo Canadá, cuando la policía paraba a una persona y esa persona decía que era pastor, inmediatamente esa policía, esas autoridades migratorias rendían pleitesía, no porque lo miraban algo súper alto y todo, sino que consideraban que era un hombre de Dios, un servidor de Cristo y un hombre símbolo de humildad. Es decir, utilizar el título de pastor era un honor. Servir. Generalmente cuando se decía que era un pastor, decía un servidor de Cristo. Es decir, un esclavo de Cristo. Lo mismo que era un honor utilizar el título de evangelista. Era una bendición. Pero ¿qué en estos momentos de la nueva calentura que está surgiendo? Porque como ya no les alcanza los títulos de apóstoles y de apóstoles, maestros de apóstoles, pastor y profeta, patriarca, entonces ahora de momento, qué extraño, porque todo ha surgido dentro de este movimiento neopentecostal. Interesante. No han surgido de verdaderos ministerios, de ministerios santos, de ministerios sanos. No ha surgido de ministerios teológicamente respetuosos de Dios. No. Todos estos títulos han surgido de movimientos altamente heréticos. Pues bien, para que analicemos en esta segunda parte de este tema de nuestro programa, analizaremos el nuevo título que se están dando y que lastimosamente estas editoriales que han perdido la pasión y el celo por la buena literatura ya están promoviendo e infectando todas las casas en sus librerías con los nuevos libritos de los nuevos títulos. El padre espiritual, el papi y la mami, popularmente como lo están utilizando. La paternidad espiritual es el nuevo título que vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras sobre qué se quiso decir o qué quiso decir el apóstol San Pablo cuando escribe en su carta a los Corintios y cuando le dice a los corintios que pueden tener muchos padres pero que él es el padre espiritual. ¿En qué sentido? ¿En qué condición? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales Pablo habla en ese sentimiento? Si se trata que Pablo quería tener un control absoluto, un control de poder, un control de manipulación y un control, por lo tanto, que lo llevase a erigirse y amasar poder, control y fortuna, o lo estaba diciendo en un concepto completamente diferente al que están interpretando estos manipuladores. De eso vamos a hablar después de esta pausa. ¿Hay algo de malo el llamarse padre espiritual? Bueno, en las Sagradas Escrituras va a encontrar múltiples de pasajes, pero tal vez las declaraciones más importantes las encuentra en las palabras del apóstol San Pablo, especialmente en la carta de Primera de Corintios capítulo 4, cuando el apóstol San Pablo en el versículo 14 al 17 les habla a los corintios, quienes tenían un montón de tutores para sus niños en las escuelas, y de esa manera también el aspecto espiritual se habían rodeado de múltiples de tutores para tratar de tener un alto conocimiento. Es decir, se estaban llenando de muchos maestros, algunos de ellos no calificados.
Así es que el apóstol San Pablo les escribe y les dice que un momento, que no sobrepasen lo que él les había enseñado el evangelio, que les gustara o no les gustara, él había sido el hombre que había sido enviado para fundarlos como iglesia y para darles el auténtico y verdadero y legítimo evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, en términos espirituales, en términos de eso, él era el padre espiritual, pero no en términos, como vamos a ver más adelante lo que dicen los expositores, en ningún momento en términos de jerarquía o de pleitesía o de sumisión o de manipulación o de control de poder, sino en el sentido meramente espiritual y de la manera que entre ese sentimiento en la observación no estuviese en la persona, sino en la altura del Dios Todopoderoso y en este caso del Señor Jesucristo. Pablo diciéndole a ellos mismos dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Si alguien realmente quiere utilizar ese título de padre, entonces realmente tiene que llenar los requisitos de un verdadero seguidor de Jesucristo. Número 1, un celo profundo doctrinal. Número 2, una humillación profunda y extraordinaria sencillez. Número 3, un despojo total de todos sus poderes codiciosos, incluyendo sus propios bienes. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que de todo yo me he despojado y he sido testigo de toda clase por amor de Cristo Jesús. Todo lo he dado, todo. En algunos momentos Pablo le dice: yo mismo de ustedes no recibí nada, al contrario, yo me di a ustedes. Porque estas propias manos me son testigos, dijo, cómo trabajé incansablemente. Cuando trabajaba él, cuando se dedicó por 2 años para levantar la iglesia, con sus propias manos trabajaba, haciendo el año. No estamos en contra del sostenimiento del ministerio, estamos hablando que si alguien está utilizando o quiere utilizar el título de paternidad espiritual, en ningún momento debe de ser para tener control, dominio, manipulación, sujeción, y mucho menos en ese aspecto de reverenciar. Cuando el Señor Jesucristo se dirige a los encopetados fariseos, que son los que directamente intentan en estos primeros momentos, en esta historia, utilizar esos grandes títulos, no para que fuera honrado o exaltado el Altísimo Dios Todopoderoso, sino todo lo contrario, para buscar ellos sus propias honras. El Señor Jesús se dirige en este último mensaje de su vida pública. Era el último y era el momento entonces de decir las cosas como tenían que ser. Aunque eso sabía el propio Señor Jesucristo, que iba a pagar un precio muy alto. Los expertos dicen que en este sermón, que se conoce como el sermón de los fariseos, donde 8 veces menciona la palabra hipócritas, en ese mensaje fuerte del Señor, sabía que los encopetados iban a pedir la propia cruz para él. Sin embargo, el Señor se preparó para denunciar directamente. Y esta es la manera en que él se dirige. Veamos lo que dicen en algún momento los comentaristas acerca de esto. Frente a este vacío de pomposidad, lo característico de muchos fariseos o escribas, Jesús recomienda la virtud de la humildad, puesto que estos fariseos y estos escribas se presentaban como los intocables, los inalcanzables. Ellos exigían reverencia total y absoluta alrededor de ellos. Estimaban ocupar en cualquier evento público, político, religioso, las primeras bancas. Ellos tenían que estar liderando. Ese era el espíritu que dominaba en ellos. Ellos exigían total plenitud, en su total plenitud, reverencia y sumisión hacia ellos. Ese espíritu que era contrario al que las Sagradas Escrituras había enseñado. Porque ni siquiera el propio Moisés, de quien ellos hacían alarde que eran seguidores de Moisés, en lo más mínimo en esas alturas se parecían al propio Moisés. Porque la misma Biblia dice que un día el propio Dios Altísimo Todopoderoso habló y dijo que no había otro hombre más humilde en toda la tierra como su Moisés. Así es que esto
fariseos hipócritas, quienes se cobijaban con el manto, con la cátedra de Moisés, lejos de parecerse a Moisés, era todo lo contrario. Dice, pero hablando al Señor, pero en cuanto a vosotros, hablando a la iglesia, a sus seguidores, a los humildes, al pueblo, pero en cuanto a vosotros, no dejéis que la gente os llame rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos, y a nadie en la tierra llaméis vuestro Padre, porque uno es vuestro Padre, aquel que está en los cielos. Y no dejéis que la gente os llame guías, porque uno es vuestro guía. El concepto que se está utilizando aquí más bien es el concepto de altísima reverencia. Como dije, si bien es cierto, muchos otros utilizaron, incluyendo el apóstol San Pablo, el título de Padre Espiritual, no en el sentido de elevación, no en el sentido de altísima reverencia hacia ellos, sino en un sentido meramente de discipulado, en un sentido de llevarlos por el buen camino, pero en ningún momento hacia la manipulación, el engaño, como está sucediendo triste y lamentablemente, y la manipulación de todos sus libritos. Aquellos que piensan que Jesús está condenando aquí, esta idea jamás no lo hizo, dice el comentarista. Tanto a la luz del contexto presente como el siguiente se justifica la afirmación de que Jesús está condenando aquí, es el anhelo para el alto rango, de tener un reconocimiento especial por sobre sus compañeros. Es decir, que las intenciones de estos fariseos al darse esos títulos de padre o de gran maestro, de grandes rabinos, era una intención de sobrepasar por encima de todo eso, es decir, un poder por encima de todos los demás, control, manipulación, dominio, veneración, adoración hacia ellos. Está declarando solamente, en esto el Señor Jesús está declarando que solamente Él es el maestro de ellos. Es decir, que solamente el Padre que está en los cielos es el único que está por encima de todos, y por lo tanto a ninguna otra persona podemos elevar al nivel del Padre Celestial. Cristo es el único líder. Por lo tanto, no llames Padre por encima del Padre Celestial, ni llames maestro en el sentido profundo de que el único que puede dar nueva revelación son estos maestros, pseudo maestros, sino que el único que nos da la revelación, que nos da la vida, es el propio maestro líder supremo, que es Cristo Jesús. En cierta ocasión Jesús dijo las siguientes palabras: mis palabras son espíritu y dan vida. Y el verbo se hizo carne, y ese verbo es Dios mismo. Ese es el sentido que está utilizando en esta declaración el Señor. Padre, es decir, nuestro Padre Celestial. Nadie trate de igualarse al Padre Celestial reclamando poderes, autoridad o sumisión o adoración a ese nivel, porque solo uno es el único y Dios no comparte su gloria con nadie más. Y no llaméis maestro en el sentido del único que puede dar el conocimiento, la profundidad y la revelación, más que al único y al último. Después de Juan el Bautista se levantó un profeta que es por encima de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y ese es el Señor Jesucristo. Solo a Jesús podemos llamar maestro en el sentido elevado, me refiero. No en el término de servidor que tenemos hoy en día, múltiples de maestros en los institutos bíblicos, y que muchos de ellos todavía se mantienen en la sana y en el respeto y en el temor de Dios. Otros lamentablemente son una vergüenza. Cristo es el líder. Es claro que no es malo dirigirse al antepasado varón inmediato como padre. Sin embargo, aquí Jesús no está hablando de la paternidad física o terrenal, sino de la paternidad en las esferas espirituales en alto momento de adoración. La advertencia era necesaria. Muchos de los judíos deben de haber envidiado al hombre que era llamado rabí por los grandes puestos y veneraciones y honras que recibía, al miembro del Sanedrín que era llamado padre,
Es posible que multitudes de líderes religiosos de menor rango anhelaban por el gran poder ostentoso que manejaban o dominaban estos elementos. Al que habiendo ya partido de este escenario terrenal de Cándona, se le recordaba como maestro, como padre, pero aquellos hombres que dejaron un excelente y extraordinario testimonio de verdaderos y auténticos servidores del Señor. En el sentido entonces normal, llamarle en un sentido de respeto a alguien, padre, como mi padre espiritual, con quien me convertí, con quien me dio, siempre y cuando tiene que ser en un sentido, en ningún momento de veneración. Y mucho menos llamar padre a un elemento que los está guiando por el sendero que los lleva hacia el infierno. Les aseguro que la inmensa mayoría de estos apóstatas neopentecostales definitivamente no están llevando a la grey hacia el camino del cielo, sino hacia el otro lado. Por eso el Señor les dirá que el día del juicio final, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, porque esa multitud bien pudiste llevarla al cielo. Sin embargo, por buscar pleitesía y adoraciones hacia ellos mismos, los encaminaron hacia un camino equivocado. Aunque utilizaron el nombre del Señor, aunque predicaron en el nombre del Señor, aunque utilizaron las investiduras del Señor. Esa es la realidad de lo que estamos viendo hoy en día. Tristemente, en este momento vemos la situación sumamente difícil. Y por eso me decían personas en este momento, hermano Bolaine, por favor, estamos viendo una proliferación en estos momentos de la palabra Padre espiritual. Y se nos pide en algunos de estos lugares sumisión total, diciendo que ellos son nuestros padres, nosotros somos los hijos, y por lo tanto el hijo tiene que sujetarse total y en su totalidad a la paternidad de estos elementos. Solo que estos elementos no actúan como padres. Exigen que la gente que tienen a su alrededor, o los pobres ingenuos líderes que tienen a su alrededor, se les hagan insumisión total, como que si fueran auténticos hijos en todo el sentido paternal, familiar o sanguíneo. Pero hay una cosa que no están haciendo. Si ellos quieren ser padres en ese sentido, estoy hablando de estos que están utilizando el título de padres espirituales, entonces también deberían de hacer en su testamento de todos sus múltiples de millones de dólares que tienen, deberían de incluir en su testamento a todos estos que están obligando a la sumisión de ellos, que los traten como padres. Porque si ellos dicen que son legítimamente padres y que estos otros son legítimamente hijos y por lo tanto que tienen que hacer, pues entonces compartan también sus riquezas y pónganlo en su testamento de herederos. Es alegórico, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. Pero lo que estamos hablando, en otras palabras, es, por favor, no utilicemos el título de padre espiritual en el sentido de autoproclamarnos supremos maestros, supremos padres al nivel del Dios Todopoderoso, o en el sentido que le robemos la gloria a nuestro Padre Celestial, o la adoración a nuestro Padre Celestial. No está mal si alguien dice yo soy vuestro Padre Espiritual en el sentido humilde y sencillo. Yo fui el instrumento que Dios me usó para proclamar la buena nueva en tu corazón o en tu iglesia o fundadores de la iglesia. Pablo lo dijo. Lo malo es cuando se presenta en una forma prepotente, en una forma de exigencia, de control y de manipulación. En eso no hay respaldo teológico. En eso no existe ningún respaldo tampoco del Espíritu Santo. Y en eso multitudes, desgraciadamente y erróneamente, están siguiendo. Algunos dicen que toda esta nueva ola no cabe duda que es el mismo espíritu de Roma. Ese espíritu de Roma que vemos en la veneración del el romano, por no decir el católico romano, como venera en esa forma a sus famosos curas y en este caso a su supuesto líder máximo de Roma, a quienes dan títulos completamente blasfemos como sumo pontífices. Porque para el católico romano es más importante el cura y es más importante, entre comillas, el papa, que el propio Dios.
De hecho, para ellos las Sagradas Escrituras no tienen ningún sentido ni ningún respeto espiritual, porque para ellos son más importantes las declaraciones encíclicas que hace su famoso líder romano. ¿Es posible que hemos llegado a la iglesia evangélica en ese mismo nivel? Pues si no paramos, lastimosamente, me decía un cantante cristiano, para allá vamos todo entonces, si no paramos a estos líderes que están manipulando las editoriales, que están manipulando las radios, que están manipulando todo el escaparate de propaganda, de intimidación. En otras palabras, el apóstol San Pablo sí habla que tengamos respeto por nuestros ministros, pero nuestros verdaderos ministros. De hecho, Pablo habla en uno de los pasajes, haciendo una mención en la carta que le hace a Timoteo. Y le dice a Timoteo en el capítulo 5, versículo 12-13, que tengamos en alta estima a los que trabajan en el ministerio. Tener alta estima no significa adoración, no significa idolatría, simplemente respeto. Respeto porque es parte de la ley de autoridad espiritual. Sí debemos de respetar a nuestros pastores, a nuestros predicadores, a nuestros evangelistas, a nuestros maestros de instituto bíblico, pero debemos de tenerlos en alta estima mientras ellos también se mantengan y se ganen ese respeto, manteniendo la sana doctrina, manteniendo una palabra sana, un mensaje sano, una enseñanza sana. La Biblia nos manda respeto. No llaméis padre a nadie en la tierra, en el sentido que trate de igualarse a Dios o que trate de pedir suprema adoración, sujeción total hacia Él. No. Ni llaméis maestro a aquel que trata de ponerse en el lugar de Cristo y creyendo que toda revelación y toda unción y toda veneración viene a través de Él. No lo llaméis, porque entonces estaréis completamente blasfemando contra las palabras del propio Señor Jesucristo. Así es que la enseñanza es muy clara. Si quiere alguien llamarse padre espiritual, tómelo en un sentido humilde, en un sentido de servidor, en un sentido auténtico, verdadero ministro del Señor, pero en ningún momento como alguien mayor por encima de los demás. Porque como bien dijo el Señor Jesucristo, todos somos iguales delante de Dios. Aquí no hay caciques, no hay mayores ni más grandes. Aunque eso no quiere decir que no tengamos en alta estima, como dijo Pablo, a los hombres que trabajan en el ministerio. Pero a los verdaderos hombres de Dios, a los verdaderos siervos de Dios, debemos recordar su trabajo, su entrega y todo lo que han entregado. Como dijo Pablo, de todo me he despojado y todo lo he dado para el Señor. Por cierto, estos padres, supuestos padres espirituales, este gran equipo de manipuladores, se han enriquecido. Soberbiamente se rodean de guardaespaldas. Así es que les queda demasiado grande y más bien se están poniendo la soga de Mardoqueo. Tengan cuidado. No traten de utilizar títulos, adoraciones y respeto que solo pertenecen a nuestro Dios Todopoderoso. Y los hermanitos, no hagan ídolos. Por favor, destruyan sus ídolos y adoren solamente al Dios Todopoderoso, el único digno de adoración y sumisión total a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga y si el Señor no ha venido, hasta el próximo martes.